Señora Hodek, le agradecemos que haya aceptado cooperar con nosotros. Sabemos que revolver entre los eventos del invierno de 2009 no es algo de su agrado. Ya pasaron casi 10 años desde que mi vida se detuvo en esos bosques. Si les entrego este material, ¿me garantizan que mi nombre no va a figurar en ningún registro público? Tiene nuestra palabra. Por favor, observe el objeto que mi colega acaba de colocar sobre la mesa. ¿Reconoce esta libreta de apuntes de cuero negro? Es la libreta de campo de Daniel. El cuaderno donde anotaba cada entrevista, cada contradicción, y cada anomalía que encontró en el condado. Es lo único que me quedó de él, antes de que se evaporara. Mi ex esposo, Daniel Harper, no era el típico fanático de Internet que buscaba fantasmas en cementerios, o mitos en foros extraños. Tenía 32 años y una reputación intachable como periodista de investigación en el Milwaukee Journal Sentinel, aquí en Wisconsin. Su terreno siempre fueron los hechos tangibles, fraudes financieros, corrupción en las intendencias, y muertes dudosas que los sheriffs de pueblo preferían cerrar rápido para no espantar la temporada de caza o el turismo de los lagos. Daniel creía en lo que podía documentar, y por eso, cuando en el verano de 2009 comenzó a pasar semanas enteras en las zonas rurales del norte del estado, lo hizo con la intención de escribir un libro que deconstruyera la paranoia colectiva. El disparador real fue el caso de Sally Williams, una niña de 12 años que desapareció una tarde calurosa de julio, en las inmediaciones del bosque estatal. La prensa local hablaba de un secuestro convencional, pero Daniel descubrió muy pronto que el verdadero terror de la comunidad radicaba en una sombra mucho más antigua. Una presencia a la que los lugareños, en voz baja, y mirando de reojo las ventanas, llamaban el hombre alto. La investigación de Daniel no tardó en estancarse en la burocracia policial, lo que lo obligó a sumergirse en los archivos históricos de las bibliotecas municipales. Allí descubrió que el bosque de Wisconsin llevaba un siglo tragándose personas bajo un mismo patrón de silencio absoluto, dejando rastros que las autoridades siempre se encargaron de fragmentar. El primer registro sólido que Daniel rescató databa de la primavera de 1908. Un fotógrafo de paisajes de origen alemán montó su campamento cerca de los valles fluviales, y desapareció a los 3 días sin dejar rastros de violencia. Semanas más tarde, los guardabosques locales hallaron sus pertenencias intactas, incluyendo su cámara de placas de vidrio. Al revelar los negativos en el laboratorio de la jefatura, la última toma mostraba una perspectiva fija de los densos árboles, donde, entre la bruma matutina, se distinguía una silueta delgada, una especie de distorsión vertical que parecía brotar directamente de la corteza de los pinos. El fenómeno volvió a manifestarse en el invierno de 1926. El archivo conservaba la declaración de Arthur Miller, un leñador veterano, que bajó al pueblo en un estado de alteración absoluto. Daniel transcribió las notas manuscritas del sheriff de aquella época en su libreta. Reporte policial, Condado de Oconto, enero de 1926. El testigo Arthur Miller declara haber perdido a su compañero de jornada, Thomas Cole, en la sección de tala número 4. Miller afirma que, a mitad de la tarde, el bosque experimentó una ausencia total de sonido ambiental, cesando incluso el ruido de las aves. Al girarse, vio a Cole estático frente a un pino. Según Miller, una figura oscura, de una altura desmedida, se encontraba de pie detrás de su compañero, confundiéndose con la geometría de las ramas. Miller huyó del lugar presa del pánico. Al regresar con una patrulla de rescate, solo se hallaron las herramientas de Cole. Nota del oficial. El testigo muestra signos de delirio persecutorio y ha sido trasladado temporalmente a una celda de contención por su seguridad. Sin embargo, el documento que transformó el escepticismo de Daniel en una obsesión peligrosa fue el expediente escolar de mayo de 1958. Una escuela rural organizó una excursión al aire libre para 14 alumnos y 2 maestras. En un descuido de pocos minutos, 3 niños se apartaron del sendero principal para recolectar piñas, y jamás regresaron.
Lo que llamó la atención de Daniel no fue la ineficacia de la búsqueda, sino la entrevista que la trabajadora social del estado le realizó a una de las maestras semanas después del incidente. El cuaderno de Daniel contenía una copia fiel de ese audio. Transcripción de audio, entrevista psicológica, junio de 1958. Margaret, necesito que se concentre en los momentos previos a que los niños se apartaran. Los oficiales insisten en que no escucharon gritos de auxilio. Es que no los hubo. No hubo nada. El bosque se quedó muerto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo de un golpe. Los pájaros dejaron de cantar y los 11 niños que se quedaron conmigo, empezaron a llorar sin motivo, tomándose la cabeza. Yo me di la vuelta para buscar a los 3 que faltaban, y vi algo. Detrás de un roble, había una forma. No tenía cara, señorita. Era solo un óvalo, pálido y liso, que sobresalía por encima de la copa del árbol. Me hizo una seña, invitándome a dar un paso hacia la maleza. Los niños sobrevivientes todavía se despiertan gritando por las noches, diciendo que esa cosa los observa desde la ventana del fondo. Daniel anotó que estas historias locales permanecieron enterradas en el folclore rural hasta 1998, cuando las primeras comunidades de Internet comenzaron a compartir escaneos borrosos de aquellas viejas fotografías policiales. El hilo original fue eliminado de la red en menos de 24 horas por un proveedor de servicios desconocido, pero la semilla de la infección ya era digital. Dispuesto a conectar el pasado con el presente, Daniel redirigió su atención hacia el entorno directo de Sally Williams. La desaparición de la niña había destapado un entramado de negligencia y horror que la policía local parecía más que dispuesta a sepultar. El expediente forense original, rescatado por Daniel de los archivos de la fiscalía, describía el hallazgo de la habitación de la menor pocas horas después de su pérdida. Remanente de informe pericial, expediente Williams, julio de 2009. Al ingresar al dormitorio de la menor Sally Williams, se constata una alteración severa del mobiliario. Los muros presentan marcas de incisión profundas, consistentes con el uso de un elemento punzante. Debajo del colchón se halla una colección de 22 prendas de ropa interior infantil ensangrentadas, junto con restos óseos menores que no corresponden a fauna local. En el reverso de la puerta principal, ejecutado con fluidos biológicos degradados, se observa un trazo circular cruzado por una línea diagonal. El hedor a descomposición en el espacio sugiere que las anomalías biológicas llevaban meses desarrollándose antes del reporte de desaparición. Buscando a alguien que hubiera estado cerca de la escena esos días, Daniel utilizó sus credenciales de prensa para acceder al pabellón de seguridad del Hospital Psiquiátrico de Winnebago, en agosto de 2009. Allí se encontraba recluido Tobias Rogers, un adolescente que había sido rescatado por la policía en un estado de shock catatónico, vagando por la ruta pocos días después de que se perdiera el rastro de la niña. La transcripción de esa entrevista es una de las piezas más crudas del legajo de Daniel. Tobias, sé que estás cansado, pero los periódicos locales siguen diciendo que viste a alguien en el bosque la tarde que desapareció Sally. Necesito que me digas qué viste. El aire se puso espeso, olía a ozono, como cuando un rayo va a partir la tierra. Miré hacia arriba y las ramas se estiraban hacia abajo, pero no eran ramas. Eran como dedos larguísimos que salían de la oscuridad. No tenía ojos, señor Harper, pero sentía como me desarmaba por dentro. Siento que la cabeza me va a estallar. Mi nariz sangra todas las noches, y las luces del pasillo parpadean cuando se acerca. Los médicos insisten en que estás sufriendo un brote psicótico, inducido por el trauma de la búsqueda. Los médicos no entienden nada. Ayer por la tarde vinieron unos hombres a la institución. No eran inspectores de salud. Vestían trajes oscuros idénticos, sin una sola arruga, y llevaban zapatos negros tan pulidos que reflejaban las luces del techo. Se encerraron en la oficina del director médico y yo los escuché hablar a través de la rejilla de ventilación mientras esperaba mi dosis en el pasillo. ¿Qué fue lo que dijeron exactamente? Hablaban sobre mis síntomas de sangrado y los dibujos en las sábanas. Uno de los hombres de traje tenía una voz fría, como de máquina, y le dijo algo muy extraño al director. Se lo cito textualmente.
Si no manejamos este vector con total discreción, este chico va a terminar convirtiéndose en el próximo Ups. No podemos permitirnos otro colapso mediático, como el que tuvimos en Ann Arbor. Yo no sé quién es ese tal Woods, pero esos hombres daban más miedo que cualquiera de los celadores. Hablaban de mí como si fuera una evidencia que debían limpiar y archivar, antes de que alguien más viniera a preguntar, por lo que hay entre los árboles. A pesar de la inquietante presencia de estos agentes, el verdadero descenso de Daniel no comenzó con las entrevistas ni con los expedientes antiguos. Ocurrió una tarde ordinaria de octubre. Decidido a comprobar las rutas descritas por el leñador en 1926, Daniel se internó un par de kilómetros en el bosque estatal, siguiendo un sendero de casa abandonado. No vio nada. No escuchó nada. El bosque se comportó como cualquier otro bosque en otoño. Sin embargo, justo antes de pegar la vuelta, clavada con una espina gruesa en el tronco de un pino seco, encontró una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Tenía un dibujo tosco, casi infantil, de una silueta camuflada entre varios árboles. Pensando que era basura dejada por algún niño de las granjas cercanas, o la obra más reciente de un bromista de mal gusto, la dobló y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Cuando regresó a nuestra casa esa noche, Daniel dejó la nota sobre su escritorio y bajó a cenar. Horas más tarde, volvió a subir a su oficina. Fue ahí donde algo en su mente se rompió. Al desdoblar el papel para pegarlo en su pizarra de corcho, el dibujo ya no era una silueta entre árboles. Ni siquiera era un dibujo, sino que ahora era una nota. Escrita con letras grandes y trazado desprolijo, la nota decía, «Ayúdame». Y en el reverso, cruzando el papel de esquina a esquina, un círculo perfecto tachado con una X. Daniel pasó toda esa noche despierto, repitiendo una y otra vez que él recordaba la silueta entre árboles, que estaba seguro de haber visto una silueta entre árboles. Nunca supimos si la nota cambió sola, sobre la madera, o si la mente de Daniel había empezado a distorsionar la realidad. Pero ese trozo de papel marcó el principio del fin. A partir de esa noche, nuestra vida matrimonial en Wisconsin se desintegró por completo. Daniel ya no dormía, pasaba los días encerrado con las persianas bajas y las paredes cubiertas por mapas topográficos. Comenzó a rastrear de manera obsesiva a otros sobrevivientes de incidentes forestales que la policía había catalogado como trastornos de ansiedad comunes. Así fue como dio a parar con 3 personas en específico: Tim Wright, Brian Thomas y Kate Millens. Al cruzar los datos de sus declaraciones, descubrió un patrón de comportamiento idéntico que desafiaba cualquier explicación estadística. Tim vivía en una granja aislada al norte, Brian trabajaba en un taller mecánico a más de 60 kilómetros, y Kate era una estudiante que rara vez salía de su departamento en Green Bay. No se conocían entre sí, pero los 3 sufrían de las mismas migrañas crónicas, a los 3 les sangraba la nariz de manera espontánea a las 3 de la madrugada, y los 3 manifestaban la misma fijación obsesiva por replicar ese maldito símbolo del círculo y la cruz en sus cuadernos de manera autómata, como si su sistema nervioso respondiera a una orden externa. Cerca de diciembre de 2009, la investigación oficial por la desaparición de Sally Williams fue archivada de forma abrupta por la Fiscalía del Estado. Sin haber encontrado el cuerpo, las autoridades la declararon legalmente fallecida, argumentando que la niña se había adentrado voluntariamente en la espesura del bosque y había muerto por hipotermia. Para Daniel, esa resolución fue el golpe final que terminó por destruir la poca cordura que quedaba dentro de él. La última anotación en la libreta de cuero negro de Daniel, fechada la noche del 24 de diciembre de 2009, demostraba que su mente ya estaba completamente consumida por la paranoia. Último registro manuscrito, Daniel Harper. Empiezo a sospechar que el bosque nunca fue el origen de todo esto. Los hombres de traje que Tobias escuchó en el sanatorio no están tratando de ocultar la existencia de una criatura. Es algo mucho peor. Es una idea. Una geometría que utiliza el espacio como vector de propagación. Saben que una vez que el cerebro procesa la forma del hombre alto, el sistema inmunológico colapsa y la memoria se fragmenta para hacerle espacio a otra cosa.
No hay un misterio que resolver. No sé si lo que vi en el papel estaba ahí, o si fue fabricado por mi cabeza. Pero el silencio afuera es absoluto esta noche. Ya no escucho los pinos. Llegó la hora de encender la cámara. El resto de la historia quedó registrado en las actas de la policía estatal. El automóvil de Daniel fue localizado 3 días después en la banquina de una ruta forestal secundaria, con las puertas cerradas con seguro, y el motor apagado. Su cámara seguía en el asiento del acompañante, intacta. El cuerpo de Daniel nunca fue hallado. No dejó una sola huella biológica sobre la nieve. Eso es todo lo que Daniel dejó en esa oficina antes de desaparecer. Espero que les sirva para entender qué fue lo que verdaderamente destruyó su mente. Su testimonio ha sido sumamente esclarecedor, señora Hodek. El Estado le agradece su valiosa cooperación en la clasificación de este asunto administrativo. Nos quedaremos con la libreta de cuero negro para el archivo central. Llévensela de una vez. No quiero esa porquería en mi casa. Solo trae desgracia y dolor. Actualización. El expediente del caso 09-417 fue sellado esa misma tarde. Sin embargo, para los técnicos que analizaron la escena del automóvil, el legajo conserva una contradicción documental que ningún analista ha podido resolver hasta el día de hoy. De acuerdo con el peritaje forense y los registros climáticos del condado, Daniel Harper abandonó su vehículo y se adentró en la densa oscuridad del bosque aproximadamente a las 11:30 de la noche del 24 de diciembre. No obstante, el mecanismo interno de la cámara reflex recuperada en el asiento del acompañante, registró que el último negativo del rollo, fue expuesto a las 11:45 de esa misma noche. 15 minutos después de la desaparición estimada del periodista. Ese último negativo fue clasificado de forma inmediata por las autoridades. Su contenido visual jamás ha sido revelado al público. En la habitación vacía donde se tomó la declaración de Susan Hodek, sobre el centro de la mesa de madera, los investigadores olvidaron temporalmente una plantilla de clasificación oficial antes de retirarse. En el encabezado superior del documento, estampado con un sello de tinta indeleble que todavía no se había secado, se alcanzaba a leer la jerarquía de la misteriosa organización que acababa de sepultar la historia.